Capítulo 9. Los nadies. Los nadies que cuestan menos que la bala que los mata. Del autor Eduardo Galeano. Nosotros, y este nosotros, es todo aquel que nunca ha vivido nada semejante a lo padecido por ellos. No entendemos. No nos cabe pensarlo. En verdad, no podemos imaginar cómo fue aquello. No podemos imaginar lo espantosa, lo aterradora que es la guerra y cómo se convierte en normalidad. De la autora Susan Sontag, ante el dolor de los demás. Es solo un ajuste de cuentas entre pandilleros, dijo Felipe Calderón apenas se enteró del asesinato de 15 jóvenes de Ciudad Juárez. El mandatario, en viaje oficial a Japón, lanzó la frase con un desparpajo que bordeó el cinismo y la daga se clavó en el corazón de las madres. La psicología presidencial, que se bambolea entre los estallidos de ira y el abatimiento, generó a lo largo del sexenio situaciones traumáticas para una sociedad sumida en la indefensión y entre los demonios de la guerra. La peligrosa concepción que flotaba detrás de la frase de Calderón era más o menos esta: si son pandilleros, no importa, se lo buscaron por andar en la mala. Son esa bola de cuates que pervierten a la sociedad, como le dice Calderón a sus amigos cuando le recriminan por las consecuencias de la guerra. ¿Dónde quedaba la presunción de inocencia, base universal del derecho? ¿Dónde la compasión por las víctimas de un homicidio? Testigos directos me cuentan que Margarita, avergonzada, le reprochó los dichos, pero esta vez no había marcha atrás. El 30 de enero de 2010, a las 23 horas, en el número 1310 de la calle Villa del Portal, en el fraccionamiento Villas Salvarcar, en Ciudad Juárez, Chihuahua, 15 jóvenes inocentes fueron masacrados por un comando armado mientras convivían en una fiesta por motivo del cumpleaños número 18 del dueño de esa casa. Era una reunión de adolescentes como cualquier otra. Era un festejo que se transformó en la masacre de Villas de Salvarcar. El 11 de febrero de 2010, el presidente, Margarita Zavala y el secretario de Seguridad, Genaro García Luna, viajaron a Ciudad Juárez para reunirse con los familiares de los jóvenes asesinados, en donde además anunciarían el arranque de la estrategia Todos Somos Juárez. Un programa de acción que incluía 160 compromisos focalizados en la reconstrucción de la ciudad y en la disminución de los índices de violencia e inseguridad. Luz María Dávila no tenía miedo y ya nada le importaba. Caminó hacia el lugar del evento oficial y rompió el cerco de seguridad que rodea cada visita presidencial. El dolor le carcomía las entrañas y aún estaba en el novenario. Necesitaba mirar a los ojos a Felipe Calderón y decirle lo que pensaba. Aún guardaba esperanzas de que el hombre se conmoviera con su historia, que le pidiera perdón por acusar a sus hijos de delincuentes. Los custodios trataron de impedir su entrada, pero no pudieron con la poderosa fuerza de esa madre. Luz María se paró frente al mandatario, su esposa y los demás funcionarios, visiblemente molestos con su presencia, y descargó lo que sentía como un grito. Yo no puedo decirle bienvenido, porque para mí nadie lo es, refiriéndose a todos los funcionarios sentados en una larga mesa, como si estuvieran a punto de cenar.
Porque aquí son más de 2 años que se están cometiendo asesinatos y nadie hace nada. Y yo quiero que se haga justicia, no nada más para mis 2 niños, sino para todos los demás niños. Yo no puedo darle la mano y decirle bienvenido, porque para mí no es bienvenido. No es justo. Mis muchachitos estaban en una fiesta. Quiero que usted se retracte de lo que dijo, que eran pandilleros. ¡Mentira! Uno de mis hijos estaba en la Universidad Autónoma de Chihuahua y el otro estaba en la prepa. No tenían tiempo para andar en la calle. Estudiaban y trabajaban. Si a usted le hubieran matado a su hijo, andaría debajo de las piedras buscando al asesino. Pero yo no tengo los recursos y no los puedo buscar. Pónganse en mi lugar para que vea lo que siento. Eran mis 2 únicos hijos. No me diga por supuesto. Haga algo por Juárez. Que Juárez se vea como antes, no como lo sangriento que está ahorita. Las palabras de Luz María tuvieron la fuerza de un latigazo en el rostro del mandatario, que escuchaba con la cabeza gacha. Era la voz brutal de la verdad. Algunos aplaudieron, otros bajaron la cabeza y otros se hicieron los desentendidos. Margarita Zavala se acercó a abrazarla y le prometió ayuda. Los funcionarios estatales huyeron del lugar. ¿Qué importaban unos muertos más en una ciudad desgarrada por la locura, donde hace décadas que reina el crimen, la corrupción y la impunidad? Las familias de las víctimas se indignaron por la falta de respeto a la memoria de sus hijos y exigieron una investigación. El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt, explicó que las declaraciones del presidente se debían a un error, producto de la falta de comunicación en el interior del gabinete presidencial, y se refirió a las víctimas como jóvenes, deportistas, estudiosos y trabajadores. Era demasiado tarde. El mensaje presidencial era peligrosísimo. Daba pie a que las fuerzas policiales y militares involucradas en la batalla actuaran frente a la mínima sospecha y según esta premisa, con el respaldo explícito o implícito del gobierno, y ofrecía a las mafias campo libre para cometer sus atrocidades. Los funcionarios responsables de la seguridad, indiferentes al horror cotidiano, responden en automático. Las investigaciones están en proceso. Iremos hasta las últimas consecuencias. Pero nadie les cree. En 2005, el querido Jesús Blancornelas, entristecido con un México que veía degradarse aceleradamente, escribió lo siguiente: el dolor de los funcionarios es puro camuco. No saben de qué se trata. El gobierno es importante, cómplice e incapaz de detener a los mafiosos y por eso mejor está a sus órdenes. Les falta eso que se llama voluntad política. Tienen, pero no les funcionan las glándulas del hombre. No quieren a México. De valientes solo les sobra la pinta y lo miedoso les hace indigestión. Fin de la cita. Lo espantoso es que en esta dinámica totalitaria de guerra y complicidades políticas con los criminales, de asesinatos masivos y sistemáticos, de impunidad, se hace trizas la capacidad de razonamiento de la sociedad y los mecanismos de solidaridad se anulan. La viví durante mi recorrido por los estados del Corredor Norte. Lo sentí en Michoacán, la tierra del presidente. El terror generó indiferencia y silencio. Es más cómodo pensar que los muertos son sicarios o narcos, que andaban en algo malo y que por eso
los cortaron en pedazos, los colgaron en un puente o los quemaron vivos. No hay muertos buenos y muertos malos, como no hay violencia buena o mala. En tiempos de barbarie y de ausencia del Estado, como garantizador de la vida de los ciudadanos, los dedos acusadores se dirigen a las víctimas. Pasó en todas las sociedades que transitaron por este túnel. Se deforma el vocabulario y se desvía el verdadero significado de las palabras. Las fosas clandestinas son narcofosas. Los secuestros ilegales son levantones. Los asesinatos son ejecuciones. La desconfianza cancela toda relación humana y la culpa la tienen los otros. Cuesta admitir la culpa colectiva y cuesta más admitir que el supuesto culpable ya pagó con su calvario. ¿Qué más tiene que pasarle a ese ser humano cortado en pedazos, decapitado frente a las cámaras? Si había cometido un delito, ¿se merecía esa muerte? Felipe Calderón y el accionar de su gobierno, penetrado por las mafias a lo largo del sexenio, aumentaron la descomposición social y el quiebre del Estado. En Villas de Salvarcar nada cambió y las investigaciones están manchadas por sospechas. Desde aquel día, Margarita nunca más la contactó ni cumplió su promesa de ayudarla. Sé que a otras mamás las reubicaron o las apoyaron para que rehabilitaran las casas donde vivían. Les dieron becas para que los hijos que les quedan estudien desde la primaria hasta la universidad. A otras las ayudan con despensas, dijo Luz María en una entrevista. Se capturó y sentenció a 5 personas por el asesinato. José Arroyo Chavarría, Israel Arzate, el Country, Alfredo Sotro Arias, el 17, Aldo Hernández Lozano y Heriberto Martínez. Sin embargo, las anomalías en las detenciones hacen dudar de su responsabilidad. Israel Arzate fue capturado por el ejército y hombres vestidos de civil mientras caminaba por la calle el 3 de febrero de 2010. Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el joven fue sometido a torturas, descargas eléctricas y asfixia para que se declarara culpable de asesinato. Arzate tenía entonces 25 años. Según su madre, Guadalupe Meléndez, fue secuestrado y subido a una camioneta negra por hombres del ejército. Se lo llevaron y no tuvimos noticia de él hasta el sábado 6 de febrero de 2011 por la noche. Supimos de él por una llamada que le hizo a su esposa, en donde le decía que lo llevaban al Centro de Readaptación Social Cerezo, estatal. Israel fue salvajemente torturado por miembros del ejército. Según relató, se escuchaban los gritos de dolor de otra gente a la que estaban torturando en la misma base militar. Ante la jueza Anabel Chumacero Corral, el joven denunció las torturas y le mostró las marcas. Ella las omitió y lo procesó. Según la recomendación 49/2011 de la CNDH, se acreditó la tortura de Israel, así como la retención en instalaciones militares y la sustracción ilegal del Cerezo, en 2 oportunidades cuando ya estaba en custodia de la jueza. Después de un proceso muy largo en el que participaron el Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y los familiares del acusado, se logró que Israel fuera declarado inocente bajo el Protocolo de Estambul, que determinó que fue torturado para que confesara su participación en la masacre de Villas de Salvarcar. En noviembre de 2013,
La Corte Suprema de Justicia lo liberó por falta de pruebas. José Dolores Arroyo Chavarría, Aldo Flavio Hernández Lozano, Juan Alfredo Soto Arias y Heriberto Martínez fueron sentenciados por el Tribunal de Juicio Oral a 240 años de prisión como responsables de la matanza. Según la sentencia, estarán obligados a pagar la cantidad de 629.522 pesos por concepto de reparación de daños y la cantidad de 124.522 por los gastos funerarios de cada uno de los jóvenes asesinados. El gobierno municipal construyó un campo de fútbol americano en el centro educativo Cebetis 128. Margarita Zavala inauguró 4 bustos, uno por cada estudiante de la institución asesinado. En la casa donde ocurrió el crimen se enseña catecismo. El parque en el fraccionamiento Villas de Salvarcar se inauguró un año después de la tragedia, pero según los padres de las víctimas está abandonado por las autoridades. Las madres se juntan todas las tardes a la sombra de un árbol, como todos los sábados cuando sus hijos salían a jugar. Dicen que así no se sienten tan solas, tan abandonadas. Hablan de sus hijos ausentes y las preguntas son las mismas. ¿Por qué los asesinaron? ¿Por qué Felipe Calderón nos acusó de pandilleros si eran estudiantes? ¿A mí de qué me sirve un parque? Esto no me regresará a mis hijos. Sentencia Luz María Dávila, la madre coraje que enfrentó al presidente y que nunca recibió disculpas por el agravio y tampoco reparación. La mala suerte de ser mujer. El 6 de enero de 2011 asesinaron en Ciudad Juárez a Susana Chávez, poeta y valiente luchadora social. Ni una muerta más fue de su autoría y se convirtió en un lema. No la conocí personalmente, pero recuerdo sus batallas contra los asesinatos de mujeres, cáncer infame de la sociedad juarense, y su grito en soledad, implorando justicia a través de su poesía. Tenía 36 años, cuando su cadáver semidesnudo apareció en un callejón de Juárez. Le habían cortado una mano con una sierra y presentaba signos de violación. Carlos Manuel Salas, fiscal general de justicia de Chihuahua, dijo que Susana no fue asesinada por su trabajo, sino porque se fue de copas, que estaba tomada, que se encontró con 3 muchachos, se fue con ellos a divertirse y que estos drogados y borrachos decidieron matarla. Del gobierno de Chihuahua, además, deslizaron la versión de que la poeta era sexoservidora y que como no quiso tener sexo con el tercer joven, entre los 3 la asesinaron. Una institución judicial puede estar más podrida, más degradada que cuando un funcionario público, un hombre de derecho, se refiere en términos insultantes a la víctima de un crimen. Según sus amigas, aquella noche Susana salió de su casa para encontrarse con ellas. Nunca llegó. En el camino 3 pandilleros se acercaron, la golpearon y se la llevaron a una casa, donde la asfixiaron y la violaron. La investigación policial está llena de claroscuros. El cadáver fue entregado a su familia 5 días después. La historia de Susana, que tuvo la mala suerte de nacer mujer, en un país que desprecia y mata a sus mujeres, quedará sepultada bajo un manto de impunidad. Regresamos al inicio del círculo perverso. La víctima es culpable. Se está perdiendo el respeto a la vida, el don de la vida de Dios que todos debemos respetar. Estas muertes injustas, muertes por gente desequilibrada que nos llevan y nos llenan de dolor.
dijo el sacerdote que despidió a Susana Chávez. Sus padres, con el alma quebrada y los ojos secos de tanto llorar, acompañaron la carroza fúnebre hasta el cementerio. Antes de enterrarla, su padre pidió que abrieran el féretro y le dio un beso en la frente, y su mamá la bendición. El trío norteño interpretaba ¿De qué manera te olvido? Susana se convertía en una muerta más de Ciudad Juárez, lugar que solo en 2010 alcanzó la cifra espeluznante de 466 asesinadas. Así se violaba, con su propia muerte, aquella premisa que había enarbolado durante años. Sobre un helado campo de cruces, una amiga recordó una frase de un poema de Susana. Fuiste tú, el sitio del crimen, quien me volvió clandestina melodía. Norma Andrade es una mujer a prueba de balas. Tiene los ojos oscuros, profundos y filosos, y el rostro marcado por el dolor. Fundó la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, tras 10 años de buscar justicia. Es pionera en la investigación de los feminicidios en Ciudad Juárez. Con una hija asesinada, Lilia Alejandra García, de 17 años. En ese entonces trabajaba en una fábrica y el crimen permanece impune y carga sobre su humanidad 30 amenazas de muerte y 3 atentados. Norma abandonó México rumbo a un obligado exilio, al que consideró una prisión en vida. No se equivoca, lo cual seguramente repercutirá en la organización de la que ella es el alma mater. Varias de sus compañeras de lucha fueron asesinadas y otras huyeron al extranjero, a países que ella prefiere no decir por seguridad. Ni una palabra salió de la boca de Felipe Calderón, a pesar de que organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales exigieron al mandatario por la seguridad de la activista. En plena campaña electoral y a 8 meses de dejar el poder, Felipe Calderón, atemorizado y abatido, se acuerda de pronto de las víctimas de su guerra. Pide justicia para ellas, la que no exigió en los 6 años de su gobierno. Pide por las víctimas que las criminalizó, que se refiere a los daños colaterales. Habla de los niños huérfanos a los que nunca les dio protección. ¿Cómo podemos recomenzar si no aceptamos que somos parte de esta tragedia? Si no nos duelen los muertos. No para deslindar responsabilidades, sino para profundizar en las entrañas de la historia, en nuestras conciencias, en la psicología social y en el castigo a una dirigencia política amoral que traiciona la confianza de millones de ciudadanos que lo mínimo que exigen es vivir en paz y que se respeten sus derechos. Siempre recuerdo esta historia y me gusta compartirla. Ocurrió en mi país, hace mucho tiempo, en una noche negra que duró largos años. Tal vez en este párrafo de la carta del poeta ciego que un día se asomó al espantoso surja algo, una lucecita o una inspiración. Eran tiempos parecidos, nos hermanaba la muerte en todos los días. La barbarie, la irracionalidad y la indiferencia colectiva. En Argentina, como en México, nadie decía nada, nadie denunciaba, y muchos decían, por algo será, algo habrá hecho. Solo que en la Argentina, la exterminación masiva
la llevó a cabo una dictadura militar. En México, la masacre indiscriminada es consecuencia de una guerra contra las drogas iniciada por un gobierno democrático. El 22 de julio de 1985, Jorge Luis Borges, en el final de su vida, asistió al juicio oral a las juntas militares acusadas de graves violaciones de los derechos humanos. El poeta, conmocionado por el testimonio de una víctima de un campo de exterminio de la Marina, escribió lo siguiente: personalmente, descreo de los castigos del libre albedrío, descreo del infierno y del cielo. Sin embargo, no juzgar y no condenar el crimen sería fomentar la impunidad y convertirse de algún modo en su cómplice. José Revueltas, el escritor maravilloso, al que Gustavo Díaz Ordaz llamó el filósofo de la destrucción, sacó a la luz la monstruosidad del hombre. Había nacido en Durango y sus textos son de una actualidad asombrosa. Sin eufemismos, indagó y describió a la bestia que anida en las vísceras del México profundo. Escribió sobre el mal y sobre la crueldad del Estado contra los seres indefensos. En el cuadrante de la soledad denunció lo siguiente: lo insoportable del mundo en que vivimos, el asco absoluto. Afirmar entonces la conciencia sangrante de que es imposible vivir así. La conciencia de que todos nuestros actos están impregnados de esa corrupción, de esa soledad indigna y maldita. Convencer a todos de ello, hacerles saber que tal cosa es la locura y el hundimiento, y hacérselos saber hasta la desesperación y hasta las lágrimas. Si el arte cumple, entonces el ciudadano acudirá a los jueces, a los sacerdotes, a los maestros, a los gobernantes, para preguntarles qué han hecho con el Hijo del Hombre. Soy un fantasma, nadie me habla. Desde la ventana de la casa de Ivonka se observa la entrada del 58 Regimiento de la 10ª Zona Militar de Durango. Desde esa ventana vio cómo su esposo, el cabo de informática Víctor Manuel Castillo Torres, ingresó al cuartel. Sin embargo, Ivonka nunca imaginó que, ese 16 de noviembre de 2010, la imagen de su compañero caminando los 150 metros que separan su casa del cuartel sería la última, y que a partir de ese momento su vida se convertiría en un suplicio. Nos encontramos una cálida mañana de mayo de 2011 en la cafetería del Hostal de la Monja, un hotel antiguo y bello del centro de Durango, tierra crucificada por la violencia y desamparo. A pocas cuadras está la fiscalía y dentro de esta la cámara frigorífica con los cadáveres desenterrados de las fosas clandestinas. En ese momento, Durango era uno de los estados con más fosas clandestinas. Según datos de la Fiscalía Estatal, los cadáveres encontrados en fosas clandestinas eran aproximadamente 200 o más. Los números no son exactos y todo el tiempo la cifra aumenta. Dicen que hay cadáveres en el fondo de las presas y ninguna autoridad investiga. Que un niño los vio cuando se sumergió a bucear y que escapó espantado y le contó a su padre. Otra, que un buzo que buscaba el cuerpo de un niño desaparecido en las aguas chocó con los cadáveres. En pleno centro de la ciudad, una de las más bellas del norte de México, hay una morgue con cientos de cuerpos torturados, cuyos rostros están deformados a balazos o marcas de golpes con tubos.
Otros fueron estrangulados o quemados. Hay cabezas, muchas cabezas, piernas y brazos, y una mano de mujer con restos de pintura en las uñas. Continúan allí y pocos son reconocidos. A los forenses se les nota el hartazgo en el rostro y en la actitud corporal. ¿Cómo se llamaban? ¿Estaban enamorados? ¿Tenían hijos? ¿Hay alguien en algún sitio que los espera o los llora? Me pregunto mientras me alejo. Hace un calor infernal y el olor a muerto se incrusta en mis fosas nasales. El olor a muerto no se aleja así nomás. Es dulzón y penetrante. La gente circula por la calle, como si todo estuviera normal. La calle peatonal del hotel es muy transitada y hay tiendas de artesanías y cafeterías. Algunos turistas gringos hacen compras. Un grupo de jóvenes toma helado y conversa en las mesitas de la acera. Se ríen, hacen bromas, hablan de música, blindados para no sentir, no mirar y no saber. El miedo se siente en el aire, pero todos lo ocultan. En Durango, el enfrentamiento entre el cártel de Sinaloa y los Zetas es impiadoso, a todo o nada, como en todo el corredor norte. La violencia hace tiempo que se pasea por el estado. Los M, que respondían al cártel de Sinaloa, intentaron independizarse y comenzaron a extorsionar y asesinar inocentes. Y los leales al Chapo iniciaron una limpieza interna contra los traidores apoyados por los Antrax. Resultado: más muertos y más violencia. Ahora me dicen que ganan los Zetas. Nunca se sabe en realidad. Cuidado con los meseros, los taxistas, las mucamas. Es el consejo de colegas y fuentes. Son halcones, pasan información, no preguntes, no menciones la palabra narco. Los policías judiciales y municipales tienen mala fama. Muchos están involucrados con los criminales. El ejército está infiltrado por los Zetas, aunque no lo reconozca. El mal está en todas partes. Una mañana, a pocas cuadras de mi hotel, asesinaron a 14 balazos a un abogado. Desde mi habitación escuché el sonido agudo de la sirena de la ambulancia. Se llamaba Eduardo Bravo Campos. Le decían Lalo. Tenía 51 años y era un profesional respetado y querido. Defendía a los estudiantes de la Universidad Juárez de Durango, que estaban en litigio con el Congreso local por la autonomía universitaria. 2 sicarios lo aguardaron hasta que ingresó a su despacho y lo acribillaron. Los empleados y abogados del importante despacho jurídico se tiraron al piso, aterrados cuando llegaron los hombres armados, que huyeron en una camioneta gris oscuro. Nadie los detuvo y el crimen permanece impune. Los ojos claros de Ivonka siempre están húmedos. Su voz se quiebra y las lágrimas recorren sus mejillas, que ella seca con una servilleta de papel. Perdón que llore, soy fuerte, ¿sabe? Pero estoy viviendo un infierno que no se vale. Cada vez que se quiebra, me pide perdón. Le digo que el llanto no tiene que ver con la fortaleza y que las lágrimas ayudan a mitigar el dolor. Nos abrazamos. Ivonka Hernández Sánchez habla con un delicado repique norteño, a pesar de que es jarocha. Se advierte detrás de su dolor a una mujer fuerte, intensa, difícil de doblegar. Nunca se imaginó deambulando en este desierto, implorando que algún humano se apiade de ella. Sabía que en Durango las cosas se habían puesto bravas, que había gente que desaparecía, que hombres armados y encapuchados los levantaban en la calle o en sus casas, que las noches ya no eran las mismas.
Escuchaba historias terribles que otras mujeres le contaban en voz baja. A veces leía noticias de muertos en enfrentamientos con militares, de ejecutados en las noches, pero creía que eran del crimen organizado. Y como ella y su esposo no tenían relación con nada ilegal, no les prestaba atención. Su vida era sencilla y sin estridencias. Y ahora, mire cómo estoy. Nadie me escucha, no me hablan. Soy un fantasma. Ivonka relata que ese noviembre no salieron de vacaciones, porque su esposo tenía que realizar los trámites para una nueva credencial de lector. En el cuartel pasan cosas raras. Le dijo él unos días antes, cuando le robaron todas sus pertenencias, incluida su identificación oficial. No pensé en nada raro. En el cuartel los robos eran comunes. Yo estaba tranquila porque Castillo, así le llaman, no portaba armas y no iba a la sierra. Cuando Calderón lanzó esta guerra, sentí miedo, pero él me tranquilizó. Me explicó que a él no le tocaba. Ese mes lo pasamos en la casa, con los chicos, y me ayudaba cuando yo salía a trabajar a Soriana Jardines, porque lo que gana un soldado raso no alcanza para vivir. Cuando yo llegaba, Castillo había limpiado la casa y había cocinado. Era introvertido y rígido, pero era un hombre bueno y un padre responsable. Ivonka recibió una llamada de su compañero el 15 y otra el 16 de noviembre. Su esposo le dijo que tenía que permanecer en el cuartel y que apenas saliera le llevaría el dinero de la quincena. En la segunda llamada le confirmó que llegaría más tarde. Esta fue la última vez que lo escuchó. Lo esperó como siempre y se quedó dormida. Cuando pasaron las horas sin que su esposo apareciera, llamó al batallón y le respondieron que había faltado. Dice que en ese instante tuvo un mal presentimiento. Le dijo al soldado que la atendió que no podía ser verdad. Del otro lado le colgaron. En 15 años de pareja nunca faltó a su trabajo. No salía, no era borracho, era una buena persona. Sabía que ellos me estaban mintiendo. Víctor Castillo estaba en el ejército desde el año 1993 y era originario de Tampico. Se conocieron y se enamoraron en Veracruz, tierra de Ivonka, y al poco tiempo se fueron a vivir juntos. Desde entonces, hasta esa mañana en que su compañero ingresó al regimiento y desapareció sin dejar rastro, nunca se habían separado. Ivonka expuso su caso ante las instancias militares y fue maltratada. Tenemos indicios de que desertó y se fue con el crimen organizado. Hay un testigo protegido, le respondieron. Ella no se rindió y fue al cuartel a buscar a un superior que le diera la cara. Cuando lo vio entrar, sintió que a su marido le sucedió algo malo adentro del regimiento. En el batallón no la querían, sus reclamos molestan. En la habitación donde hasta ese momento continúa viviendo con sus hijos, sus vecinas no le dirigen la palabra por miedo a los castigos militares a sus maridos y por el cruel clasismo que existe en el ejército mexicano, un espacio hermético donde las autoridades civiles no tienen injerencia ni control. Los castigos y torturas a los soldados son habituales y brutales, según me relatan Ivonka y otros familiares de soldados desaparecidos. De subtenientes para arriba es otro mundo, y a los que son tropa no se les considera, los discriminan, son basura, y Castillo era tropa. Tú no eres nadie, no existes para la Sedena, no puedes reclamar nada, le gritó el coronel René Arturo Sánchez Herrera en la última cita que le concedió luego de que ella insistió durante días.
El coronel Sánchez Herrera, que ya ha sido trasladado a otra parte, la humillaba por su condición de concubina. Terminó la reunión bruscamente y ella pudo decirle poco. Desde el cuartel comenzaron a hacer circular la versión de que Víctor Castillo se había ido con el narco. Llegaron al colmo de la crueldad. Lanzaron el rumor de que alguien lo vio con los Zetas y que el video estaba en YouTube. Desesperada, Ivonka peregrinaba por los cibercafés buscando en la web alguna noticia de su esposo. En internet, un video enseña el interrogatorio al cabo Luis Miguel García Miramontes de la 10ª zona de Durango. Encapuchados armados le apuntan mientras le preguntan quiénes son los militares que colaboran con los Zetas. El joven de 23 años, muy asustado, da detalles y nombres. Menciona al capitán de comunicaciones Delfino Olivares del 58 Regimiento y a sus hermanos. La Sedena emitió un comunicado que confirma que el joven soldado del video había sido secuestrado en abril del 2010, que el capitán estaba en actividad y que no tenía vínculos con los criminales. Resulta sospechoso que no separaron del cargo al capitán, por lo menos hasta que aclare las graves denuncias del secuestrado. El video se corta y la pantalla se pone negra, lo que indica que fue asesinado después de que dio los datos y los nombres. Hay otros videos que involucran a altos jefes militares asentados en Durango con los Zetas. El ejército estaba perforado por el narcotráfico y sus organizaciones. Hasta hoy, la Sedena no presentó las supuestas evidencias sobre la relación de Víctor Castillo con el crimen organizado, pero provocaron un irreparable daño psicológico a la esposa y a los hijos de un hombre que, hasta que desapareció en las entrañas del batallón, había servido al ejército con sincera vocación. Una noche, a mediados de 2011, un grupo de militares armados con fusiles irrumpió violentamente en casa de Ivonka y le dio un ultimátum. Tenía un mes para abandonar la casa que pertenecía al ejército. Delante de sus hijos menores de edad, le leyeron un documento donde afirmaban, entre otras cosas, que ella no entendió que su esposo era desertor y traidor. Le exigieron apuntándole con los fusiles que firmara y ella no firmó. No les tengo miedo. Son bestias, no tienen sentimientos. Hay muchos soldados desaparecidos y a ellos no les importa. No voy a parar hasta que me digan qué pasó con mi esposo. Si es criminal, que me lo demuestren con pruebas. Si está muerto, que me lo entreguen. Me están mintiendo, se esconden. Les pedí los certificados de entrada al cuartel y el certificado de cobro de la quincena. Y se asombraron, me creyeron mensa porque soy pobre. No voy a permitir que sigan violando mis derechos. La Comisión Estatal de Derechos Humanos informó que el último lugar en donde se vio a Víctor Manuel Castillo fue en las instalaciones del Campo Militar 5 de Mayo. Lo mismo aseguran en la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Durango. Todo nos hace pensar que este soldado vio algo en el cuartel y eso le costó la vida. Me dice un funcionario de la comisión. La Sedena continúa con su tesis de que al cabo de informática es desertor y hostiga psicológicamente a la familia. Le quitaron los servicios médicos y no responden sobre el seguro de vida que el cabo Castillo firmó para sus hijos y su madre. La abogada María Ismelda Flores Morales, coordinadora del Centro de Atención a Víctimas del Delito, le da seguimiento al caso y escucha a Ivonka con compasión y paciencia. Su pequeña oficina en el centro de la ciudad es refugio permanente de desesperados que huyen de las matazones. Llegan como pueden, caminando horas y horas desde pueblos lejanos,
en camiones y con lo puesto. Tienen el pavor reflejado en sus retinas y una tristeza imposible de definir. Aguardan horas. Duermen en sus camionetas en la calle. Esperan bajo el sol ardiente. Me cuentan historias escalofriantes. No es mucho lo que el Centro de Atención a Víctimas del Delito de Durango puede hacer. Me confiesa María Esmelda con angustia, una tarde mientras caminamos hacia mi hotel. Ivonka Hernández Sánchez, como los demás, enfrenta el peor de los crímenes: la desaparición de su compañero y padre de sus hijos. Nos hicimos los exámenes de sangre. Fui a ver a los cadáveres a las fosas. No quiero ver más fotografías de descuartizados y decapitados para ver si entre ellos está Castillo. Salgo enferma. Hay mujeres, ancianos, niños. Tengo pesadillas. No puedo dejar de llorar y lo hago a escondidas de mis hijos. No quiero que me vean así. Tengo que trabajar y cuidarme de esos malvados que me hostigan. No tengo tiempo de ir a la psicóloga y la necesito. Algunas noches sueño con Castillo. Está vivo y me quiere decir algo y no entiendo. ¿Y si está vivo y un día regresa? Pienso muchas veces. Mis hijos creen que su papá va a volver. No sé qué decirles. Ya pasó un año. Si estuviera vivo, sé que se habría comunicado con nosotros. Pero si está muerto, ¿dónde está? ¿Y por qué lo mataron? ¿Por qué los militares no me dicen dónde está? Ni siquiera tengo dónde llevarle una flor. Antes de irme, fui una mañana a visitar la fosa clandestina del fraccionamiento Las Fuentes en los suburbios de la ciudad. Una zona habitada por gente de clase media trabajadora. Hombres y mujeres van y vienen, metidos en sus cosas. Miran de reojo el auto donde vamos. Una taquería en la esquina, una tienda de abarrotes frente a un colegio. Nada parecía indicar que en ese terreno baldío rodeado de casas habitadas, con la tierra revuelta por las excavadoras, se encontró medio centenar de cuerpos. Al fondo, en un rancho vacío de techos de lámina, funcionaba un taller donde arreglaban radiadores. Unos me dijeron que el dueño del terreno está prófugo. Otros que está detenido y que era un policía judicial. Nadie quiere hablar. Están aterrados. El sol quemaba como fuego. El aire olía a muertos. Un niño de 6 años jugaba sobre el cementerio clandestino. Se acercó apenas me vio descender del auto. Mis compañeros, 2 periodistas de Durango, decidieron permanecer adentro. Recorrí y pregunté a unos vecinos. Nadie vio nada. La fosa era muy profunda y para cavar necesitaron máquinas. ¿Cómo podía ser que nadie vio o sintió nada? Mire, ceñito, esa es la chamarra de un muertito. Me dijo el niño y me señaló un trapo sucio, con manchas marrones de sangre seca. Sus ojos negros no mostraban ningún sentimiento. Le pregunté qué hacía en ese lugar. Se encogió de hombros y continuó jugando. Durante el sexenio de Felipe Calderón, desaparecieron 137 militares y 82 se suicidaron.
según datos oficiales de la Sedena publicados por la revista Proceso. Los motivos se pueden adivinar, aunque el hermetismo castrense es soviético. El ejército asegura que tiene abiertas investigaciones para dar con el paradero de sus soldados y oficiales desaparecidos, pero las dudas son inmensas. Los fueros militares continúan vigentes y los militares se resisten a ser juzgados por la justicia civil como lo exigen los organismos internacionales. Human Rights Watch, en su visita a México, denunció frente a Felipe Calderón las gravísimas violaciones de los derechos humanos cometidas por el ejército y la Marina durante la guerra al narcotráfico. Ni seguridad, ni derechos. Es el título demoledor del informe que enfureció al presidente y a los jefes del ejército y la Marina. Felipe Calderón se mostró ciego y sordo frente a los reclamos. No quiere escuchar que muchos militares, los que sacó a las calles para dar batalla al crimen organizado, abusan, torturan y asesinan a los ciudadanos indefensos. Como reflexionó Borges aquella mañana de 1985, después de escuchar el relato de un sobreviviente, no juzgar y no condenar el crimen sería fomentar la impunidad y convertirse en cómplices. No eran sicarios, eran estudiantes. Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo eran amigos inseparables desde que se conocieron en la universidad. Tenían 23 y 24 años cuando fueron asesinados, al quedar atrapados en una balacera entre soldados y supuestos sicarios en el cruce de las avenidas Garza, Sada y Elizondo, una de las puertas de entrada al Tecnológico de Monterrey. Fue en la madrugada del 19 de marzo de 2010. Además de amigos, eran estudiantes de posgrado y llegaron a la prestigiosa casa de estudios gracias a una beca que les otorgaron por sus excelentes calificaciones. Esa noche, José Antonio trabajaba en un proyecto del TEC para desarrollar un auto híbrido que funcionaría con gasolina y energía solar. Javier lo acompañaba y revisaba su tesis en el laboratorio de mecatrónica. Conversaban tranquilos y decidieron salir a cenar. Compartían un departamento ubicado cerca del campus universitario y estaban tan concentrados en su trabajo que no advirtieron que ese día había sido tumultuoso en Monterrey, con varios bloqueos. A la salida se encontraron con la muerte. La información a partir de aquí entra en una nebulosa. Los soldados se acercaron a los cuerpos de los jóvenes, los revisaban y encuentran sus credenciales de estudiantes. La Comisión Nacional de Derechos Humanos dice que los militares, en lugar de reportar, ocultan los documentos personales y les colocan armas en las manos para hacerlos pasar como sicarios. Existe una sospecha más grave, que cuando los militares realizaron esta maniobra, los estudiantes estaban vivos. Al principio se dio la información de que los estudiantes eran sicarios y el rector del TEC se apresuró a decir que no pertenecían a esa universidad y que eran pistoleros. Rafael Rangel Sostman, rector del Tecnológico de Monterrey, pidió disculpas y expresó los pésames a las familias de los estudiantes. Dijo que su error fue haber creído en la Sedena, que le dijo que eran sicarios y que el procurador de justicia en Nuevo León, Alejandro Garza, que le aseguró que ningún estudiante resultó herido. Los primeros informes oficiales provenían de la Sedena. Decían que se había batido a 2 criminales afuera del campus, a los que se le decomisaron 3 armas largas, 15 cargadores, teléfonos celulares, una tabla de tortura, fornituras
libretas, esposas y otras pertenencias. El informe que presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos a cargo de Raúl Plasencia explica en la recomendación 45/2010 que, según los datos arrojados por la autopsia, a Jorge Antonio le dispararon a menos de 1 metro de distancia y los dos cuerpos fueron golpeados aún después de estar heridos de muerte. Además de que fueron removidos de la escena del crimen y puestos en otras posiciones. Los familiares de los estudiantes se alarmaron por su ausencia, y aunque el Tecnológico de Monterrey había emitido un comunicado en el que explicaba que se había desarrollado un tiroteo, sin que ningún miembro de su comunidad resultara herido, buscaron a sus hijos hasta encontrarlos en el servicio médico forense. La Sedena insistió en que sus tropas no sembraron armas a los estudiantes y argumenta que los confundieron con sicarios de los Zetas. Aceptó la participación de 7 miembros en los hechos y se procesó a uno de ellos por este delito, pero el militar no recibió sentencia. El 1 de mayo de 2010, la PGR determinó que la escena del crimen fue manipulada. El 19 de marzo de 2019, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pidió disculpas públicas a los padres de Jorge Antonio y Javier Francisco y aceptó que fueron asesinados por miembros del ejército que fueron sancionados. El exterminio de los Reyes Salazar. A Marisela le cuesta hablar. Olga, su hermana, es más dura. Pero un río de agua va por dentro y confiesa que llora a escondidas. Que llora mucho y que a veces siente que su vida no tiene sentido, que se le escapa en el llanto a solas. Estamos en el Sanborns de los Azulejos, donde el alegre ruido ambiental y el sonido de la calle se mezclan con la desolación de ambas. El desgarro se siente, se huele, se respira mientras conversamos. La familia Reyes Salazar es el símbolo del exterminio y la impunidad. Huyeron de Ciudad Juárez sin documentos, sin ropa, sin dinero. Perdieron todos sus bienes o lo poco que tenían. O se iban o los masacraban como a los 6 miembros de su familia que habían sido asesinados en los últimos 3 años. Desde marzo de 2010, 30 de ellos tuvieron que abandonar sus casas para no perder la vida. Desplazados se escondieron en un refugio. Ninguna autoridad en México puede garantizar su seguridad. El drama de la familia comenzó en agosto de 2009, cuando el ejército detuvo a Miguel Ángel Reyes Salazar, al que acusaron de supuestos nexos con el narcotráfico. Su madre, Josefina Reyes, una luchadora reconocida que batalló por el esclarecimiento de los asesinatos de mujeres y contra los abusos de los militares, realizó una huelga de hambre para que le informaran las razones de la detención de su hijo. Logró la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Chihuahua, y su hijo fue presentado con vida por los militares. El 15 de noviembre de 2009, su otro hijo, Julio César Reyes, fue asesinado en Juárez por pistoleros encapuchados. A los pocos días, Miguel Ángel fue nuevamente detenido por el ejército. Josefina Reyes, a pesar del dolor, integró un comité de derechos humanos para investigar los abusos militares en Juárez y continuó reclamando por sus hijos. Fue amenazada de muerte varias veces y no se rindió. El 3 de enero de 2010, un grupo de hombres armados y encapuchados ingresó a su negocio de venta de barbacoa y le destrozó el rostro a balazos. En agosto de 2010, Rubén Reyes Salazar, que había sido regidor del PRD en el poblado de Guadalupe, fue asesinado. Al lado de su cuerpo quedaron 19 casquillos
de rifle AK-47. El 7 de febrero de 2011, los hermanos Elías y Malena y la esposa de Elías, Luisa Ornelas, fueron secuestrados por un comando armado en uno de los caminos del Valle de Juárez, a menos de 1 kilómetro de un retén militar. Una semana después, la vivienda de los Reyes Salazar fue incendiada con bombas Molotov. Doña Sara Salazar, doblada por el dolor, viajó a México para presentar su caso a la Cámara de Diputados. Su hija Marisela llevaba varios días haciendo huelga de hambre en reclamo por la aparición de sus hermanos y su cuñada. La familia Reyes Salazar realizó un plantón frente al Senado para exigir la intervención federal ante la nula atención de la Fiscalía General de Chihuahua. Doña Sara, la jefa de la familia con sus 73 años y su tragedia a cuestas, enfrentó al gobernador César Duarte y a gritos le exigió la aparición de sus hijos. 2 días después, los cadáveres de los 2 hermanos y el de Luisa Ornelas aparecieron en las afueras de Ciudad Juárez. Mostraban signos de tortura y mutilación. Por la trascendencia pública del caso, los desenterraron y los lanzaron en mitad de un camino de tierra. El funeral de los hermanos se realizó con la custodia de vehículos blindados y policías. En el cementerio no hubo sepultureros disponibles. Nadie se animó y los hermanos cavaron las fosas. Sara Salazar, sus hijos sobrevivientes y su familia huyeron de Chihuahua luego de enterrar a sus seres queridos. Olga Lidia Reyes Salazar tiene 42 años y es la portavoz de su familia. Como un torbellino va y viene, incansable ayudando a las víctimas, dando consuelo y buscando soluciones. Se ríe a carcajadas en su dolor y por las noches cuando no la ven, llora y llora. Sé que necesito ir a terapia, pero no puedo. No tengo tiempo, me dice. Cuando hay un alma en pena, ahí está Olga para dar una mano. Los Reyes Salazar cumplen con las medidas de seguridad dentro de sus posibilidades. Las cruces de sus hermanos asesinados fueron robadas. Las tumbas profanadas y los mensajes de muerte continúan. Marisela Reyes me contó que Isela Hernández Lara, una vecina que cuida a su nieto, fue secuestrada en agosto de 2011 por un grupo de hombres armados que sabían que el menor de 3 años estaba a su cuidado. Según informó la Fiscalía General de Chihuahua, el niño era el verdadero objetivo de los secuestradores. Su hija lo había retirado 2 horas antes. Isela continúa desaparecida y su esposo, que fue golpeado y torturado, encontró refugio en un hospital de Estados Unidos, lo mismo que la hija de Marisela. El Estado mexicano no puede garantizar ninguna seguridad a los Reyes Salazar, como no puede garantizar la seguridad de nadie. Olga Reyes no confía en que la justicia llegue algún día. Se capacita para defender su caso y ayudar a otros como ella. Toma talleres de derechos humanos y participa del movimiento por la paz, la justicia y la dignidad que encabeza Javier Sicilia. Carta desde Tabasco. Esta historia sucedió en Tabasco, en el municipio de Paraíso, y es solo una entre las miles que llevan la perversa marca de la extorsión bajo la que viven prisioneros empresarios, profesionales, medianos y pequeños comerciantes.
Maestros, médicos, vendedores de refrescos, de hot dogs, dueños de antros, de bares o de clubes, ricos y pobres de todo el territorio nacional. Esto no es cuestión de clases sociales. Esto es la marca de la degradación, del colapso de las instituciones, de la justicia del Estado. Nadie se salva del perverso entramado que mueve millones de pesos y alimenta las arcas de las mafias que, con la complicidad de políticos, funcionarios judiciales y policías, hacen y deshacen con impunidad frente a unos ciudadanos indefensos. O pagas o mueres, plata o plomo. Si pagas, quedas enredado en la maraña. Si te va mal, si tienes problemas económicos, te matan. No hay excusas ni plazos. O consigues la lana o eres la muerte andando. No se salvará ni la familia. No hay autoridad porque son parte del negocio. Y, si denuncian, también son asesinados y encima del cadáver o en la puerta de la casa. Si no le prenden fuego, colocan un cartel que dirá por soplones. Para que a todos les quede claro cómo funciona el sistema. El pago no garantiza que la vida propia y la de la familia estarán a salvo. Y nadie sabe quién le está pagando. La tragedia de don William Alamilla y su familia es una muestra clara. Accedí a sus detalles a través de una persona cuya identidad mantendré en reserva y que vivió la situación directamente. En Tabasco tuvo mucha repercusión, pero nadie quiere hablar. Todos sabemos aquí quiénes fueron. Estamos jodidos, me dijo un reportero de Tabasco en 2011. Aunque hacia afuera trasciende poco, miles de tabasqueños están sumidos en el terror. Hay presencia militar, pero los zetas dominan la zona y la gente vive aterrada. Niños y adolescentes pobres son reclutados por los zetas como halcones y entrenados para matar. El gobernador priista Andrés Granier Melo anunció que habían detenido a una gatillera tabasqueña de 13 años y que había que endurecer las leyes. Solo en 2011 fueron denunciados 27 casos de plagio. En el mes de agosto, 4 bares fueron incendiados por no pagar. En octubre de 2010, un mes después del caso de William Alamilla, fue destituido el teniente coronel retirado Manasés Sánchez Fuentes, director de Seguridad Pública durante su mandato. Los índices de violencia se tornaron insoportables y los criminales actuaban con la impunidad del gobernador y del exprocurador de justicia. Su asesor personal, Gustavo Rosario Torres, al que encontraron pruebas concretas de colaborar con los zetas. El grupo de los hackers Anonymous hizo circular una grabación donde Torres habla por teléfono de una transacción de cocaína con un mafioso. Desde hace tiempo, la DEA sigue de cerca al químico Andrés Granier Melo por sus negocios non sanctos y los millones que gasta en sus continuos viajes de esparcimiento a Las Vegas y a Cuba. Transcribo esta carta tal como la recibí, para no modificar la magnitud del drama que transmite quien me la envía, que dice de la siguiente manera. Estimada Olga, el 30 de agosto de 2010, don William Alamilla fue interceptado por un coche con hombres armados cuando se dirigía a su casa después de salir del table dance de su propiedad. Lo bajaron del coche y se lo llevaron. No sé cuántas personas participaron del secuestro, pero eran muchas y también se llevaron su coche. Esa misma noche se comunicaron con la esposa, la señora Maribel, y le pidieron una enorme cantidad de dinero. Creo que eran 10 millones. Fue la última vez que lo escuchó. Los hijos del señor Alamilla, que no son hijos de la señora Maribel, se dedicaron a hacer las negociaciones.
Los secuestradores exigieron que no se diera aviso a las autoridades, ni a policías ni a militares, que tienen una fuerte presencia en Tabasco. A pesar de los esfuerzos de la familia Alamilla, no podían juntar la cantidad que les pedían. Todos estaban preocupados por la salud de don William, pues debido a problemas del corazón tenía que tomar 2 medicamentos, uno atrás del otro, para reducir los efectos no deseados del primero. Los secuestradores merodeaban por la casa. Uno de esos días, muy cerca de la propiedad, hicieron varios disparos al aire. Camionetas color negro con cristales polarizados siguieron al marido de la hija de don William en más de una ocasión. Frente a la casa de mis padres vigilaban quién entraba y quién salía. Tenían todos los datos. Incluso una vez sugirieron que le pidiera dinero a mi familia. Sobra hacer referencia al tono y al lenguaje que usaban los secuestradores. Como sabrás, aquí en Tabasco, además de los militares, hay una fuerte presencia de los Zetas. Antes de ser secuestrado, don William fue extorsionado y amenazado con levantar a uno de sus hijos. Además de que le hicieron saber que conocían los movimientos tanto de los hijos como de los nietos. Después de pagar fuertes cantidades, todos los meses le hicieron saber que el marido de su hija tenía que tener cuidado. En ese entonces su yerno era dueño de un café bar. Don William se hartó y decidió denunciarlos por extorsión. Cuando pensamos que las cosas estaban resueltas, un grupo de hombres se apareció por el negocio. Se identificaron como Zetas y exigieron el pago de una determinada cantidad de dinero por respetar el negocio y a la familia. Cuando sucedió el secuestro, los hijos se comunicaron con los Zetas, a los que pasaban una cantidad supuestamente por protección, y estos respondieron que ellos no tenían nada que ver con el secuestro. Uno de ellos les sugirió que cuando los secuestradores se volvieran a comunicar, dijeran que les mandaba saludos el comandante X. Si no reconocían el nombre, entonces no eran Zetas, sino de otra banda de delincuentes. Cuando los secuestradores volvieron a llamar, los Alamilla hicieron lo indicado. Del otro lado les dijeron que no sabían quién era el tal comandante. No puedo darte más detalles. Sé que se pagó, no sé cuánto, ni quién de los hijos entregó el dinero. Se pagó y los secuestradores se comprometieron a devolver con vida a don William. Fue secuestrado el 30 de agosto y hoy, 5 de septiembre de 2011, se cumple 1 año desde que encontraron su cuerpo desnudo y abandonado en un baldío, con 2 tiros en la cabeza y una cartulina que decía: «Esto les pasa por soplones». Curiosamente, mientras estaban las negociaciones, un soldado se apersonó en la casa de don William y doña Maribel para preguntar por él y si necesitaban ayuda. Esta persona obviamente sabía del secuestro. Los hijos de don William le dijeron que no pasaba nada y negaron que su padre estuviera secuestrado. Al día siguiente apareció una nota en el periódico local que daba cuenta del secuestro. Creemos que por eso lo mataron. Hicieron la autopsia y no sé decirte si la causa de la muerte fue un infarto o si después le dispararon en la cabeza. Las investigaciones sobre el secuestro y el homicidio fueron muy lentas. No nos explicábamos cómo, con tantos datos, no podían dar con los responsables. La camioneta de don William apareció en el aeropuerto con huellas de las personas que se lo llevaron. En el aeropuerto hay 2 cámaras que graban quién entra y quién sale del estacionamiento. Con una de sus tarjetas de crédito, los secuestradores hicieron compras en una joyería que se encuentra dentro del centro comercial, que también cuenta con cámaras de grabación. Algún tiempo después, la Procuraduría del Estado atrapó a 2 personas. Una de ellas resultó ser un trabajador de don William recientemente despedido. De la tercera no sabemos nada, porque dijeron que fueron 3. Como si fuera poco, una foto del cadáver de don William
apareció en el periódico local. Doña Maribel y su nuera perdieron contacto con los hijos de don William, aunque por temas familiares. Lo único que me queda por decirte es que el miedo y el dolor de la familia han sido una tortura. Siempre está presente el terror a que la historia vuelva a repetirse. La violencia y los secuestros continúan en el estado y son muchos casos, muchas familias las afectadas y con miedo. Es triste, pero también observo una resignación a que esto vuelva a ocurrir. ¿Cómo podemos vivir resignados a vivir así? La situación de México es insostenible. No sé qué más decirte. Gracias por escucharnos. El Ponchis. Tarde por la noche se ven militares encapuchados y armados que se mueven de un lado al otro. Entre ellos camina un niño. Se sienten los disparos de las cámaras fotográficas una y otra vez. Se escuchan voces de militares y periodistas. Todos quieren una imagen de ese niño. Quieren preguntarle, ver sus ojos, conocer los detalles macabros de sus crímenes. Es la bestia que salió de las profundidades de la tierra, arrasada por la pobreza, la marginalidad y la violencia. Tiene un suéter negro y pantalones claros. Camina con las manos en los bolsillos, flaco y desgarbado,